Y me da mucho gusto saludar a Tonatiuh Guillén, al excomisionado del Instituto Nacional de Migración, investigador de la UNAM. Tonatiuh, qué gusto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Qué gusto saludarles, Miriam. Buen día. Muy buenos días. Oye, Tonatiuh, pues, ¿qué te parece finalmente un comentario para pues, dejar plasmada la salida final de el Instituto de Migración, de quien te sucedió, de Francisco Garduño, cuando tú eras titular del Instituto de Migración, manifestaste tus inconformidades, te fuiste, llegó el señor Garduño y apenas se está yendo hace un par de días. ¿Qué piensas de eso? Mira, más allá de la persona, lo importante es subrayar que en este periodo que empezó en junio del 19, tuvimos la política migratoria más severa, más dura, más agresiva contra migrantes y refugiados como nunca en la historia. Tuvimos también un giro que militarizó al Instituto Nacional de Migración, que incorporó a las Fuerzas Armadas, a través sobre todo de la Guardia Nacional, en el control migratorio, lo que cambió completamente la relación del Estado mexicano con las poblaciones en movilidad. Y lo más importante es que esa agresividad se tradujo en violaciones continuas de derechos de migrantes y refugiados, y su punto culminante más cruel pues fue el evento criminal en Ciudad Juárez, en la estación migratoria, donde murieron 40 personas. Ese tono de agresividad y con el objetivo de la contención y del freno de la población que no llegara a Estados Unidos, pues fue el eje de la política migratoria, y ahora pues se abre un espacio para un nuevo titular del instituto, pero lamentablemente, Manuel, Miriam, el eje de ese tono depende de la relación con Estados Unidos. Ahora incluso ha sido más severo, más crudo, al poner a 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército al borde de la línea fronteriza con Estados Unidos. Entonces tenemos a gente de la Guardia Armada en la línea del lado mexicano, y la misma historia del otro lado, porque también Trump militarizó su lado de la frontera, y tenemos por primera vez en la historia una frontera militarizada literalmente y en el extremo. Eso explica, más otro conjunto de medidas de Trump, explica que ahora tengamos el menor cantidad de personas arribando a la frontera, como nunca en la historia. Exacto. En este tamaño estamos ahora. No, antes de llegar de acentuar ese punto, justamente tienes toda la razón, Tonatiuh, pero finalmente nada más déjame puntualizar lo que dice Francisco Garduño, es misión cumplida. Y tú nos dices, es cuando se aplicó con él la política más dura contra la migración en la historia del país, pero él dice misión cumplida. Pues será porque le encargaron eso, ¿no? Sí, no, literal. Si visto desde el lado de la agresividad contra migrantes y refugiados, pues sí, gran logro, entre comillas, porque pasamos de el momento más alto del flujo de personas en diciembre del 23, que fue el pico impresionante de 300,000 arribos en un solo mes en la frontera de Estados Unidos, a 11,000 con gran esfuerzo de personas a arribar a la frontera en marzo. Entonces, entre 300,000 y 11,000 sí hay un gran giro. Si el propósito era frenar y obstaculizar, claro, sí, hay un logro, pero también hay una masiva supresión de derechos. Y no sé a quién orgullezca eso. Absolutamente. Marco Silva. Doctor, buenos días. Las condiciones continúan, es decir, como usted dice, fronteras militarizadas, un flujo migratorio que no se detiene y que probablemente encuentra más motivos para hacer estos tránsitos, y Estados Unidos con la lupa sobre el gobierno de México, aplicándole castigos o amenazas de castigos en este y otros temas. Escuchándolo, doctor, parece que no importa quién llegue, las cosas van a continuar siendo las mismas y el funcionamiento del instituto, por ende. Creo que el tono en general no va a cambiar.
reitero, ese objetivo de contención, el aparato de fuerza, es un acuerdo con Estados Unidos. El más reciente, que es el que refiero, de poner a soldados y Guardia Nacional en la frontera del lado mexicano, lo que nunca habíamos hecho, pues es un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. El resultado, pues que ahora casi nadie puede llegar, físicamente nadie puede llegar, y la otra estrategia que se está haciendo, es así por parte del gobierno de México aquí, es que quienes alcancen a acercarse a la frontera al norte son detenidos y regresados hasta el sur, hasta Tabasco, Sí, Chiapas. los echan lejos. Entonces, en ese escenario, pues no es una política migratoria, es un aparato de fuerza y de contención, y que ha tenido el resultado de que la movilidad se estanque y que incluso tengamos ya movimientos en sentido contrario, de norte a sur, Claro. lo que tampoco nunca había pasado. ¿Qué saben ustedes en la academia, los investigadores, los que observan el fenómeno de la migración respecto a los desplazados mexicanos por violencia, doctor? O es decir, ni modo que ellos los manden a Tapachula una vez que están pidiendo asilo o intentando hacerlo. ¿Qué hay con ellos? Ese es un gran asunto, es el más importante para la movilidad mexicana. Y sí hay que subrayar que llegaron a configurar la mitad o poco más del total del flujo, familias enteras. Y lo que está sucediendo es que están movilizándose en ciudades del norte, están muchos en albergues, otros ya buscando alternativas en las ciudades fronterizas y otros más en otras ciudades grandes. Entonces tenemos un problema de relocalización de rutas y de asentamientos, y lamentablemente los factores que motivaron su salida, como violencia, inseguridad y pues la amenaza a la vida continua en muchas regiones, pues siguen ahí, y eso es lo que tendríamos que estar resolviendo, y creo que no se ha avanzado. No se ha avanzado y no se va a avanzar, Tonatiuh, ¿no? Porque como dices, es parte de los objetivos, y yo pienso hasta de los acuerdos con Estados Unidos, ¿no? Porque de este lado de la frontera, ya lo decía la presidenta hace unos días, no se van a modificar los albergues, pero entendamos los albergues también como la parte de seguridad. Y del otro lado de Estados Unidos, la cantidad de Guardia Nacional que está allá, de aquel lado de los militares, pues está blindada la frontera, sí. ¿No? No va a cambiar. Totalmente. Y no es Guardia Nacional solamente, es el ejército. El ejército. El ejército. O sea, ya estamos hablando de otro nivel. O sea, la agresividad ya convirtió a migrantes y refugiados en enemigos, en el sentido militar de la palabra. Así es. Entonces ya es otro nivel completamente. Bien, pues muchísimas gracias como siempre, Tonatiuh, por la oportunidad de poder escucharte, escuchar estas reflexiones y de hacer pues así que estos acentos, tener estos acentos en lo que tiene que ver con la política migratoria, por lo pronto en pausa para los migrantes, teniendo otros retos, como bien decías y como ya subrayaba Marco, en el tema de la migración por inseguridad. Muchísimas gracias, Tonatiuh, muy amable como siempre. Un gran gusto saludarles, buen día. Igualmente, muy buenos días.